Les damos la bienvenida a todos. Es un webinar donde invitamos a muchísima gente y definitivamente vamos a querer que todos participen de alguna manera. Vamos a primero empezar a decir todas las cosas que nosotros hacemos. Muchas de estas prácticas son las prácticas que llevamos en Revitaliza. Pues les damos la bienvenida. Estamos Milena y yo, que Milena es la directora de proyectos y yo soy la directora general. Y como ven, tenemos muchísimas credenciales. Las dos somos WLAP, varias credenciales del IDAP y muchas de estas cosas las hemos ido integrando en las políticas de la empresa. Entonces, vamos a empezar con esto que es una nueva realidad, esto que estamos viendo, que de pronto estamos en casa con un poco más de desorden, tenemos al gato, tenemos al marido, tenemos a los hijos, gente entrando, gente saliendo. ¿Cómo vamos a poder hacer estas cosas funcionar y seguir siendo profesionales? Sí, en esta de la parte de la nueva realidad, nos gustaría, o sea, nosotros llevamos, pues, yo creo que desde que estuvo Mariana Ornelas implementando lo que es el home office, o sea, estamos hablando de, pues, casi más de 7 años de que llevamos implementando el home office y que no, o sea, para nosotros, esta nueva realidad que estamos viviendo, que todas las empresas están transformando y viendo cómo realizar home office, pues para nosotros pues no ha sido una parte de novedad o una parte de un reto, sino fue el, bueno, pues vamos a implementar lo que ya conocemos y lo que ya sabemos. Obviamente son diferentes las circunstancias en las que hemos movido el home office, pero bueno, esta es una nueva realidad y nos gustaría pues mostrarles que nosotros tenemos estos acuerdos que siempre hemos manejado para todos nuestros consultores y colaboradores, pues que puedan realizar el home office, ¿no? Esto pues obviamente ha tenido sus circunstancias, ahorita pues el home office es totalmente en casa, ¿no? Generalmente lo hacíamos un poco que también podían ser de cambio de espacios y pues esto nos ha brindado como pues muchos beneficios como a todos los consultores y colaboradores aquí. Claro. Entonces, bueno, yo quiero decirles que para nosotros esto ha sido bien importante y es lo que más les recomendamos en sus empresas. Primero necesitamos hacer acuerdos. Sí nos pasaron cosas desagradables con gente que acababa de entrar y que decía que iba a hacer home office y luego la verdad lo único que hacía es que se quedaba dormido. Entonces, claro, cuando nosotros les llamábamos la atención, nosotros creíamos que el home office es una prestación que tiene que ver con ética laboral y entonces cuando descubrimos que se quedó dormido, pues tenía que pedirle una disculpa a todos porque estaba yendo en contra de un bien común. O sea, nosotros sí consideramos el home office como un bien común que sí se basa en la ética de todos los colaboradores. Ahí no va a estar el jefe encima de ti. Tú eres el que te paras, tú eres el que estás revisando qué es lo que estás haciendo. Entonces, establecer muy bien cuáles son los acuerdos, cómo, aquí vamos a ver cómo tiene que estar un lugar donde haces home office, qué tipo de sillas tienes que tener, qué tipo de iluminación, qué tipo de entorno, cómo te aíslas, cuáles son los horarios, ¿no? O sea, nos ha tocado, por ejemplo, con home office de mamás que tienen que ajustar sus horarios dependiendo los horarios de sus hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de entrar a las 9, tienen que entrar a las 9:30, o a lo mejor pueden entrar a las 8:30 porque entregan a sus hijos a las 7. Entonces, ha sido pues bien importante, también con papás que se van de paternidad, establecer horarios donde puedes revisar que cada una de las personas arregla sus horarios, pero en esos horarios, ¿cómo vamos a estar conectados? Entonces, lo primero que tienes que hacer son los acuerdos laborales para que todo el mundo los haga. Estos son lo que nosotros hicimos, primero explicando a la gente los beneficios del programa de home office, especialmente cuando tienes oficinas abiertas. Es decir, cuando hay mucha gente y de pronto necesitas considerar concentrarte, sí vimos que es mejor que la gente se vaya a hacer un día de home office. También otra de las cosas que vimos es cuando la gente necesita que le pongan el gas o el internet o cualquier cosa que tiene que estar en casa y no sabe a qué hora va a llegar el servicio,
es una buena prestación y si está bien establecido, no cambia e incluso puede hasta mejorar lo que hace la gente en general en términos de productividad. Entonces, nosotros antes poníamos pues muchos requisitos, o sea, como les decía, para nosotros el home office está basado en la ética y teníamos que ver principalmente cómo es que la gente se lo iba a ganar, pues porque de alguna manera era algo que, en el que tienes que tener muchísima confianza, o sea, la gente va a ser su propio jefe, la gente va a dar resultados y va a verlo, entonces esto, como les dije, es hace 4 años. Por supuesto que las circunstancias cambiaron, pero sin embargo experimentamos sobre muchas plataformas. Imagínense, no había Zoom, entonces Skype era nuestra manera. Pero sí les vamos a decir todas las cosas que hemos estado cortando y los formatos de reporte de actividades, los lunes que se haga una, ¿cómo se llama? Un junta. establecimiento de objetivos, ¿no? Sí, o sea, un poco, o sea, este home office que teníamos implementado era como para circunstancias, por ejemplo, si alguien de repente se enfermaba, tenía un poco de gripa y pues también para no contagiar, pero pueda trabajar desde su casa, trabajaba, si tenía que esperar muebles, lo del gas, etcétera, lo hacía en su casa. Entonces, obviamente, pues había una cosa que sí reportar lo que había hecho, ¿no? Esa es una parte que pues deja bastante tranquila a la parte de dirección, ¿no? Al final del día, pues el saber qué actividades estuvo desarrollando. Y ahorita con este cambio y con este nuevo, pues implementamos que pues ya somos varios que estamos de home office y entonces cómo saber que todos estamos conectados, todos estamos yendo como a la misma dirección, que generalmente pues esos acuerdos o esas cosas se daban dentro de la oficina, pues sí estamos estableciendo 2 juntas, por ejemplo, semanales, donde nos vemos todo el equipo, decimos cuáles son nuestras prioridades de la semana, qué es lo que vamos a estar trabajando, qué cambia, y pues eso nos ayuda como a ponernos de acuerdo a todos y de repente tener juntas individuales de diferentes proyectos. O sea, siempre en esta idea de siempre saber qué se está haciendo el equipo, pues ayuda mucho también a las áreas de dirección a conocer qué está pasando y que obviamente no todo el mundo está en su casa dormido, como decíamos, ¿no? Que esta persona pues pues sí dañó un poco esa vez la cultura del home office. Entonces, sí como cambiar y decirnos, no, o sea, el hecho de que no estemos físicamente en la oficina no quiere decir que no estemos trabajando. Y bueno, yo sí quiero que vean el punto número 5, estar disponible por vía celular en los horarios acordados. Muchas veces nosotros sí damos la libertad de que cada quien establezca sus horarios, no con variaciones tan grandes, porque sí necesitamos lugares de encontrarnos todos. Y también el punto número 4, el contar con las condiciones físicas, que ahorita vamos a hablar de ergonomía, de cómo proteger la parte de atrás y restringirlo, todo ese tipo de cosas que verdaderamente ayudan que tu programa esté muy bien, pero estas, si alguien quiere la presentación, con muchísimo gusto se las mandamos. Y como les decimos, esto es una guía, ustedes tienen que adaptarlo a lo que su empresa necesita. Pero bueno, home office o teletrabajo en tiempos del COVID es completamente distinto. Esto nosotros lo iniciamos pues por 2 consultoras que se fueron a vivir al extranjero y que pues por supuesto que no queríamos perder su talento, pero entonces eso pues cambia muchísimo. De pronto el home office y el teletrabajo es ya la realidad de todo el mundo y definitivamente implica otros retos, porque por primera vez estamos como personas invadiendo la casa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que tú te metes a un lugar donde no te habían llamado, no tenemos el espacio delimitado, no sabemos cómo, están los niños, está mucha más gente y nosotros somos los que nos estamos metiendo, intrometiendo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a delimitar ese tipo de cosas para que esta intromisión sea lo menos invasiva, ¿no? Y que también nosotros estemos relajados y tranquilos a la hora de trabajar, porque ese es el nuevo reto, ya no es opcional de que de pronto estoy en el home office y mis hijos están en la escuela y pues me concentro. Ahora hay un caos completamente distinto que tenemos que afrontar. Bueno, entonces, como les dije, estos acuerdos anteriores, pues necesitamos actualizarlos y poner nuevos acuerdos.
Ahora estamos metiéndonos en la casa de las gentes, estamos viendo cómo está su recámara, cómo está su sala, cómo está absolutamente todo. Y entonces, ¿cuáles son los nuevos acuerdos que tenemos que tener en estos tiempos? Que es muy importante. Entonces, yo quiero empezar con cómo vamos a establecer el espacio en el que estamos trabajando. Ajá, me gusta, digo, ahorita si quieres decir más. Estas 3 imágenes yo las elegí porque justo con esta parte del coronavirus, pues es el boom de todo el mundo haciendo home office, ¿no? Y entonces gente mandaban sus espacios de trabajo, ¿no? Desde una amiga en Estados Unidos que fueron y le colocaron todas las cosas, pero en un escritorio que ella tenía pues pequeño, ¿no? Entonces tienes que adecuar lo que tienes, en esta parte de crisis y de que nunca habías hecho home office, todos los espacios que tienes que adecuar. Entonces era un espacio muy chiquito, uno es de mi hermana, donde pues pidieron una pantalla y un teclado a su esposo como para ayudarle, para que pues ya adecuaron un espacio para trabajar. Otra amiga en su comedor, ¿no? Está trabajando. Entonces, como esta parte del coronavirus, que es el boom del home office, todo el mundo tuvo que ver qué espacio adecuaba en sus casas para poder hacer el home office, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos hacer que, pues ya es como esta cultura y cambiar, pues ya cómo puede hacer tu espacio? Y pues ahorita Alicia nos va a explicar como qué serían como estos tips para un muy buen espacio para hacer home office. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahorita todos estamos viendo pues que el reto es cómo ponemos este espacio y que verdaderamente sea funcional y sea profesional. Y bueno, vamos a empezar con la parte de ergonomía, ¿no? Definitivamente la silla es bien importante y si no tienes una silla ergonómica, vas a tener que hacer otras cosas porque te vas a cansar. Si no tienen una silla ergonómica, de verdad sí les recomiendo poner algo a nivel de las costillas, o sea, una almohadita o algo, es bien, bien importante. Y si pueden pedir una silla ergonómica, la verdad es que nosotros sí, cuando tenemos gente que está ya mucho tiempo en home office, pues les pedimos una silla y tenían que tener una silla ergonómica, eso es bien importante. La siguiente es el nivel de la computadora. Nosotros en esta foto vinieron las gentes de Herman Miller a ayudarnos a toda la parte de ergonomía y tenemos estos stands para subir la computadora. Entonces, subir la computadora al nivel de los ojos. Una de las cosas que más nos está cansando como sociedad es el estar bajando la vista. Sí, tener la computadora al nivel de los ojos es importantísimo y para eso, por supuesto, necesitas un teclado extra y un mouse. Pero lo más importante es que de verdad tengas la columna completamente derecha, porque si no, estás cansándote de más y estresándote. Y cuando la parte de los hombros se tensa, pues hay más restricción de oxígeno a la cabeza y dejas de ser productivo, no crean que son ustedes y la tensión. Entonces, esto ha sido bien importante. La verdad es que yo pues iba revisando a todo el mundo cómo estaba con estas nuevas cosas. Muchas veces no lo querían usar porque decían, ay, qué exageración. Y pasaba y estaban todos jorobados, ¿no? Y pues aunque seas joven, necesitas estar bien derechito para poder ser productivo. Entonces, eso ha sido bien importante. La otra cosa que también es importante, y si pueden, es el uso de pantallas. El uso de pantallas, sobre todo si trabajas en planos y cosas así, ayuda muchísimo, pero también tiene que ver con accesibilidad y con verdaderamente poder trabajar a otro nivel. Nos hemos acostumbrado pues nada más a la laptop y está muy bien porque te da mucha movilidad, pero sí les recomendamos el uso de pantallas porque realmente agrandan muchísimo lo que ustedes están viendo y relaja muchísimo la vista. Entonces, otros aditamentos extras que les recomiendan es que, por ejemplo, mi hijo trabaja dando clases de inglés a niños en China, o sea, ya lleva muchísimo tiempo haciendo home office y esto ha sido de las recomendaciones que les ponen. Ahora, para tener estas cosas no se necesitan gastar una fortuna. Nosotros, de verdad, cuando empezamos a ver la parte de ergonomía, subimos las computadoras con bloques de yoga. Entonces, ustedes, o con cajas de cereales, o sea, ustedes empiecen a mover sus computadoras para que verdaderamente queden al nivel de sus ojos y empiecen a ver cuáles son las cosas
si tienen el mouse, si pueden comprar el teclado. Los teclados no son caros, normalmente, bueno, nosotros se los damos como compañía, pero son aditamentos extras que ayudan muchísimo. La otra cosa que son importantes, y ahora yo no traigo, son los audífonos que bloquean el ruido exterior, que esa es otra de las mejores prácticas que nosotros apenas estamos pidiendo, porque esos audífonos son los que les piden a los maestros cuando dan clases de inglés en línea, y eso ayuda también muchísimo para que la gente no se distraiga con lo que está sucediendo afuera. Y luego la otra, que ha sido, por ejemplo, una de mis críticas a los espacios como WeWork, que definitivamente no tienen sillas ergonómicas, es lo que estamos viendo en la certificación WELL, que es el cambio de postura. Si no se pueden parar de vez en cuando, si no pueden, o sea, pónganse un reloj y cada 2 horas se tienen que parar, dar la vuelta, hacer una sentadilla, algo. Es bien importante este cambio de postura, porque igual nos empezamos a, todos nuestros músculos empiezan a apretar y de alguna manera eso provoca que no seamos tan productivos. Entonces, hay varias aplicaciones que te dan un recordatorio cada 2 horas de que también te estés moviendo, párense, vayan al baño, hagan alguna otra cosa. Entonces, el siguiente espacio para diseñar sus espacios de trabajo, la luz, la ventilación, las plantas. Vamos a hablar de purificadores de aire, vamos a ver vistas al exterior. El fondo que tienes para las videoconferencias, que tiene que ser como pues esta parte que importante, y una de las cosas que decíamos es tratar de estar en un espacio en donde no tengamos como esta parte de la gente moviéndose por lados, ¿no? O sea, digo, han hecho muchísimos memes o videos de así de graciosos, ¿no? De que están en la conferencia y que pasa el esposo, creo que desnudo. No, en calzones. Ah. Pero sí es un tema de que tengas que tener como un espacio un poquito más bloqueado. Obviamente, pues tienes que adecuarlo, pero pues eso ayuda también a no hay una distracción, ¿no? Entonces, sí, ¿qué espacio tenemos para este tipo de cosas y que pues no te pueda pasar? Y a veces solo es voltear el escritorio. En lugar de poner su escritorio contra la pared, ustedes tienen que tener la pared atrás y ver hacia adelante. Entonces, eso es bien importante. Tienen la espalda protegida y están viendo hacia adelante. Entonces, ven todo lo que pasa, pero ustedes están como en una posición buena y esa es de las recomendaciones más importantes. Y bueno, la otra es la luz. La calidad de la luz ha sido súper importante. Igual tiene que ver con que se cansa la visión. Igual en la certificación WELL hablan incluso de luz circadiana, que es bastante caro, pero si ustedes están en un lugar donde tengan luz natural, les va a ayudar muchísimo para que puedan estar bien. La otra cosa es la ventilación. A veces nos metemos en un cuartito chiquito para que no nos molesten y cerramos la puerta y nos quedamos sin aire. Eso baja la cantidad de oxígeno y igual baja nuestra productividad. Entonces, asegúrense de que tengan renovación de aire. Eso incluso en los edificios es uno de los retos más grandes que tenemos. Y la siguiente es biofilia, plantas. Esto, de verdad, nosotros hemos estado impulsando desde la contingencia del año pasado que la gente empiece a meter plantas como purificadores de aire. Estuvimos viendo un libro muy importante que nos gustó muchísimo, que nos presentaron en Greenbuild hace 2 años, How to Grow Fresh Air, y hablaba de poner plantas grandes, no chiquitas. Entonces, si van a acondicionar un espacio, de verdad, no escatimen en plantas. Ojalá que tenga un poco de luz natural, porque eso las plantas lo aman. Aunque sea unas horas es suficiente. La mayoría de las plantas que purifican el aire no necesitan luz todo el día. Si les entra luz de la mañana, con eso es suficiente y va a estar bien. Y sí también queremos hablar de purificadores de aire. Cuando hay más de 2 personas en un cuarto de 4 metros cuadrados, ya hay mucho CO2. Entonces, también necesitamos cuidar eso. Es decir, el estándar de ASHRAE dice que son 10 personas en 100 metros, entonces para que ustedes hagan la cuenta, pero hay varios purificadores de aire, incluso ahorita con filtros HEPA y con filtros de carbón. Esos además protegen de los virus. Entonces, aunque haya un virus en el espacio, con esos purificadores de aire no hace que ese virus esté dando vueltas y contagiando a todo el mundo.
Hay varios, pueden googlearlos en Amazon. Los que a nosotros más nos han gustado por la calidad y por todo es de la marca Daikin, que son japoneses y son purificadores de aire, pero no nos dan comisión, no tenemos ninguna cosa. Hemos visto unos muy caros como los que son de Dyson, que también creo que son, esos son chinos o japoneses, no me acuerdo, pero es algo muy recomendable. Incluso ahora son pues de las cosas que más recomendamos justamente para que los virus no se expandan, pero tener purificadores de aire ayuda a subir la cantidad de oxígeno en su cerebro y esto es importantísimo. Y bueno, si pueden, vistas al exterior, aunque ustedes estén trabajando, descansa la vista, parecería que son más distracciones, pero es verdaderamente, si tú ves plantas, si tú ves gente moviéndose, es parte de la biofilia No, y es parte de todo lo que estamos viendo. y aparte ahorita siento que la vista en el exterior es como importante, por en esto de que nos estamos como encerrando y que está esta parte de la contingencia, bueno, que no podemos salir, entonces sí poder estar como viendo como al exterior, pues creo que va a ayudar como al ánimo y no sentirte encerrado en un espacio. Claro. Entonces, bueno, ya vimos que el fondo es súper importante. Como les dije a mi hijo que trabaja en eso, son las dos cosas que le piden, que su fondo, incluso él tiene una mantita que pone para que sea el encuadre de su computadora. Ahí pues hay muchas oportunidades en las empresas para que les den casi casi su fondo de pantalla atrás de ustedes. Y los audífonos que bloquean el ruido, esas son las dos cosas que les piden en general. Y Ah, yo bueno, puse, eso mi le va a hablar. yo lo puse porque, bueno, yo, lo que dijo Alicia, yo viví 2 años haciendo home office desde Barcelona para Revitaliza y yo creí, o sea, como que una de las cosas importantes que había era la importancia de la vestimenta. Yo, o sea, y este meme me dio risa el cambio de los outfits en la semana, pero yo sí creo que el arreglarte todo, el irte, bañarte, arreglarte y sentarte en tu lugar y como establecer bien tu espacio de trabajo. Yo sé que estás en tu casa, pero estoy trabajando, este es mi espacio, estoy trabajando, estoy arreglada, ¿no? Y yo voy a iniciar, ¿no? Porque entonces sí hay una buena línea en entender el espacio de casa con el espacio de la oficina y no hay como en esta cosa de pierda. Y esto también se los recomendamos muchísimo cuando tienen hijos. Establecer una rutina es fundamental y prepararte. O sea, incluso si van a hacer eventos, hoy mandé una invitación porque la novia de mi hijo va a dar un concierto y entonces mis amigos me dijeron, perfecto, vamos a hacer las sillas, vamos a hacer todo como si estuviéramos verdaderamente asistiendo a un concierto. Entonces, igual en home office tienes que hacer como si estuvieras yendo a la oficina y eso de verdad son mejores prácticas que les queremos recomendar de mucha gente que conocemos y de nosotras mismas que hemos hecho home office por muchísimo tiempo. Hay que establecer esa rutina y como darle la importancia como si estuviéramos yendo a la oficina, como si estuviéramos haciendo todo. Y ahorita, de verdad, si van a ir a un concierto virtual, pónganse como si fueran a ir a un concierto, pónganse como si fueran a ir a la oficina, o sea, verdaderamente traten de mantener esto, les va a ayudar muchísimo, sobre todo si esta contingencia se expande. Y lo que sigue es algo que nos ayuda muchísimo a todos, pero hay muchísimos memes también donde dice, es que compré para 15 días y ya me lo acabé en 2. Esto me ha pasado muchísimo con mis amigos en Seattle, que compraron, que compraron la comida para 15 días y se lo acabaron en 2 días. Entonces, lo que nos hemos estado dando cuenta es que sobre todo por la ansiedad y porque estás en casa cerca del refrigerador, empiezas a comer muchísimo. En Revitaliza, igual tenemos un chorro de políticas que tienen que ver con nutrición y que hemos desarrollado a lo largo de los años y que tienen mucho que ver con bajarle a la carne roja e incrementarle tremendamente a las verduras y a las cosas. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer en home office para no engordar? Esta es otra de las cosas que se están viendo como resultados de la cuarentena. La gente está engordando. Incluso la Universidad de Washington dio una lista de comida para la cuarentena y empezaba con macaroni and cheese, con embutidos y con queso y lácteos. Y justo todas esas cosas hacen que nuestro sistema inmunológico baje. Entonces, cuando estás en home office, de verdad tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo más grande por comer más sano.
porque dirías, no, es que si voy a la oficina, pues como en la calle y como así, pues sí, pero es bien importante establecer cuáles van a ser tus comidas saludables. De verdad, quiten pan, quiten azúcar. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado haciendo con el agua, porque era bien difícil quitarle el azúcar al agua, si tienen romero, si tienen lavanda, si tienen pepinos, écheselo a una jarra de agua en la mañana y van a ver que es súper rico y además los desintoxica y todo. Empiecen a buscar otras opciones saludables. No le tengan miedo a las grasas, o sea, si no comen azúcar ni pan, las grasas son excelentes para que estén saciados. Y la otra que para nosotros ha sido bien importante es poner horarios, tanto a las colaciones como a las comidas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, desayunas antes de las 9, tienes una colación a las 11:30, 12, y luego la comida a las 2:30 o Y 12. nosotros tenemos ese horario en la oficina y ahorita que estamos varios en home office, nos hemos dado cuenta que ya estamos muy acostumbrados y entonces hemos planeado así, ¿no? El empezar el trabajo ya desayunados y generalmente 11:30, 12 ya todos tenemos como he dicho, ¿no? Ya estamos en algunos, me han mandado como su colación, ¿no? Que te comes y en serio a las 2 te empieza a dar hambre, ¿no? Entonces ya sabemos que a esa hora vamos a comer, pero sí planear qué vamos a comer en todo el día hace que no estés buscando cualquier cosita, ¿no? Igual ya lo tienes como establecido y ya tienes como en tu espacio de trabajo, entonces ya no estás como yendo y viniendo, ¿no? A la cocina. Por ejemplo, una de las recomendaciones de la certificación WELL es que si no tienes nada, pongas apio y zanahorias. Aquí en México tenemos apio, zanahorias, pepino y jícama como algo muy normal para tener de colación. Trata de que sea eso y no galletas. O sea, para tu organismo, definitivamente estar comiendo pan o carne te desacelera todo y lo tienes que hacer mucho más tiempo de digestión. Entonces, para hacer más efectivo el home office, es mucho más importante tener cosas que puedas digerir más rápido y que no estén afectando tu productividad. Y bueno, queremos hablar muchísimo de cómo bajar el miedo y todas estas cosas. Y pues sí queremos compartirles estas apps que hemos visto para empezar a relajarnos. O sea, una de las cosas que está pasando a nivel mundial es que la gente está llena de miedo. En la certificación WELL hablamos muchísimo de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que a veces, a mí me gusta muchísimo la de Calm. Hay una que nada más ayuda haz cuenta que solo son respiraciones y casi todas son gratis. Sí, yo tengo la de Headspace y me sirve y me va marcando horarios en donde tengo que como hacer una pausa y te dice qué tienes que hacer para meditar y son 5 o 10 minutos, no son mucho, y te ayuda como a hacer un break y o sea, como a Exacto. Entonces, de verdad creo que ahora podemos usar esta tecnología, sobre todo a la gente que está sobreinformada, regresar a un estado donde nos relajamos, hacemos lo que podemos hacer y nada más, es bien importante. Entonces, de verdad, bueno, aquí hay una lista de apps que hemos visto. Si alguien tiene más, por favor, pónganlas en el chat que les han gustado y que han podido verdaderamente utilizar. Pero la salud mental es algo que tenemos que cuidar hoy más que nunca. Una de las cosas que hemos visto en el confinamiento es que aumenta la violencia, la intolerancia. La gente no está acostumbrada a verse todos los días y casi que muchas familias están casi que conociéndose, porque pues no estamos acostumbrados a estar todo el día juntos y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos para no abusar de Netflix? ¿Cómo le hacemos para no, o sea, aunque estés en casa, tenemos que hacer muchas otras cosas y definitivamente la salud mental es una cosa que tenemos que atender fuertemente. Y estas aplicaciones verdaderamente las programas de acuerdo a tu día y te ayudan verdaderamente a regresar a la calma. Esta es bien importante, o sea, tener comunidad, o sea, en esta cosa del distanciamiento social ha sido muy importante que la gente tenga comunidad y saber que la comunidad los va a apoyar, ver gente, aunque sea, nos gusta muchísimo Zoom porque permite ver a la gente, creemos que es una aplicación muy, muy buena en ese sentido y que permite, más que otras, este contacto, ¿no? Entonces, sí, ustedes están a su familia, les toca abrazarlos más porque todos los otros abrazos que antes recibían,
pues ya no los están recibiendo, tocar a la gente que sí pueden, pues es súper importante, pero sobre todo empezar a tocar a su comunidad de otras formas y saber que cuentan con ella. Entonces, hoy más que nunca es bien importante estar al pendiente de la comunidad, qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan, ¿no? Y, o sea, es de las cosas que yo, o sea, por ejemplo, cuando estuve los 2 años, a mí me hacían falta mucho este contacto con la gente, porque aparte soy una persona como de esta parte más social, y entonces me pasó que hasta hacía chistes de que hablaba con mis plantas, ¿no? Que mis plantas eran como mis compañeros de trabajo, pero, o sea, lo que me di cuenta poco a poco que necesitaba estar comunicado, y nada más eran en videoconferencias, y entonces ya tenía establecidos con varios de la oficina, y entonces hacía estas videoconferencias y me ayudaban mucho. Entonces, sí, hay muchas herramientas. Puse GoToMeeting, que en mucho tiempo lo utilizamos nosotros. Skype, que sigue siendo una buena herramienta. Está Zoom, está Google Hangouts para muchos, Microsoft Teams. Y entonces hay esta facilidad de que se puede como pues hacer estas reuniones. Mucha gente ha puesto de que hace reuniones con sus amigos y están bebiendo y así, ¿no? Entre todos. Pero creo que pues las herramientas existen hoy en día y podemos estar comunicados a pesar de la distancia. nosotros también queremos confesarles qué es lo que nos ha pasado. En nuestras épocas de bonanza teníamos un chorro de aplicaciones para estar trabajando. Tratamos de usar Monday 2 meses y fue un relajo y además que era bastante caro para nosotros. Y lo que hemos hecho, sobre todo en prepararnos en esta época de crisis, es reducirle casi a las aplicaciones. Sí les voy a decir que GoToMeeting es muchísimo más caro y no es tan eficiente. Zoom definitivamente y en muchos otros grupos ha sido la aplicación mejor para videoconferencias, pero a veces tenemos saturado el Zoom, entonces nos pasamos a Skype. Nosotros tenemos más herramientas, por ejemplo, tenemos Basecamp, que es como para dar seguimiento a los proyectos. Y tenemos, bueno, por supuesto, Dropbox. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Todas estas son suscripciones. Hay otra que se llama Task, que también es muy buena. Y también, por favor, compártanos en el chat cuáles son las que ustedes usan. Pero lo que yo sí les voy a decir es que tenemos que ser muy estratégicos, porque todas estas cosas implican un pago mensual, ahora están en dólares, que cada vez está mucho más caro. Entonces, ¿qué es lo que hemos establecido en Revitaliza? Que se los pasamos también a sus mejores prácticas, es que el lunes cada uno de nuestros consultores pone sus objetivos de la semana y manda un documento que vamos a tener en el Dropbox y que vemos todos los compromisos que tiene cada quien. Luego hacemos una junta donde todo el mundo los dice para que todo el mundo esté enterado en qué está trabajando el otro, porque en muchos de nuestros proyectos hay mucha gente trabajando en el mismo proyecto. Y la otra es el viernes mandas un reporte de home office. No tienes que estarlo haciendo todos los días, es bien importante, pero sí establecer estas rutinas donde pones objetivos, te pones de acuerdo con la comunidad, vas avanzando en tus proyectos, vas teniendo juntas con tu equipo de trabajo y al final de la semana mandas tus resultados. Esto es, ahora sí que como análogo, no está en ninguna plataforma, pero es gratis. Y entonces con muchísimo gusto es importante decirles que tienen que ahorrar. Bueno, home office más hijos. Ajá. Justamente esta foto me la mandó una amiga que pues están los dos, o sea, ella y su esposo están trabajando y tienen a su bebé y entonces cómo se ven trabajando. Y entonces obviamente han salido muchas cosas de esto, hay de niños hasta más grandes que les han mandado muchísimo trabajo de las escuelas y entonces este respiro. Y pues mucho lo que te dicen es, pues sí tener estos espacios de este es trabajo, esto es área de juegos, ver cómo te puedes juntar y pues esta flexibilidad, porque también oía de una mamá que el esposo estaba súper enojado que porque cuando tenía estas conferencias el hijo de repente gritaba y yo le dije, bueno, pues yo le dije, pues eso pasa, ¿no? O sea, no puedes callar y también pues encerrarte todo el tiempo para todas las llamadas o así y al final estamos en una situación en donde todo el mundo es entendible, ¿no?
O sea, en otra junta Carolina me contó que también se oían cantando a los niños al lado. Entonces, pues esta es flexibilidad, sí espacios, sí entregar breaks. O sea, a mí me ha pasado que no he podido seguir mi horario de 9 a 5 como siempre. He tenido que hacer algunos breaks, pero entonces esos breaks obviamente los compenso y no termino a las 5 trabajando, ¿no? Termino más tarde porque pues tengo ciertas metas que tengo que alcanzar al día, pero pues tienes que ir integrando como estos espacios, ¿no? Es uno de los temas. Si Yo quieres, creo que eso es una de las cosas más importantes. Hoy más que nunca no nada más son las mujeres, también los hombres están en la casa y están teniendo que lidiar con esas cosas. Como les dije, la disposición de cómo está tu espacio es muy importante, igual como separar las áreas donde van a estar tus hijos. Es decir, si nada más decides que es el comedor, trata de que solo sea el comedor, la escuelita, porque si lo expandes a todo, el caos se hace muchísimo más grande. También les vamos a compartir unas herramientas de mejores prácticas que mandó el TEC para las mamás que trabajan, para los papás que trabajan desde casa, y creo que son herramientas muy buenas, pero es bien importante delimitar dónde sí y dónde no, y poner horarios. ¿Sabes qué? En 10 minutos ya te atiendo y dame otros 10 minutos. Entonces, y verdaderamente darte un respiro. Ahorita combinando todas estas cosas va a ser difícil que puedas estar tanto tiempo, pero como les digo, pónganse horarios, hagan una planeación. Los niños definitivamente pues no los puedes tener en la televisión ni nada y necesitan muchísima atención. Entonces, bueno, cómo se va a organizar cada quien pues es importante. Y no sé si alguien también tenga más ideas, les vamos a mandar las mejores prácticas que sí, yo recomienden. agarré como nada más unas cosas de eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, te digo, es mi amiga que tiene los dos esposos. O sea, yo en este caso tengo, o sea, la ventaja y desventaja, ¿no? De que mi esposo sí está cuidando a mi hija mientras yo estoy trabajando, pero en este caso, pues los dos están trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo pueden también establecer turnos para cuidar? Y entonces no hay problemas, ¿no? Que hablábamos de esta parte de meditar que era muy importante porque también este home office no es un home office como tranquilo y inmediata porque hay un tema de incertidumbre, hay un tema de mucha información de redes sociales que nos está atacando y que pues empieza como pues a generar esta ansiedad y nos lleva al pánico, ¿no? Y entonces ahí también les vamos a compartir uno de Harvard Business Review que hablaba de esto. Take it one day at a time, ¿no? O sea, no queramos, o sea, vamos a vivir un tiempo a tiempo, veamos, tranquilo, bajemos esta parte de las redes sociales, ¿no? Esta sobreinformación. Entonces, bueno, estamos viendo de tomar verdaderamente breaks de las redes sociales por primera vez. A mí me encantan. Sin embargo, sí me he dado cuenta que de pronto no puedo dormir y no dormir, por ejemplo, porque estoy preocupada por todo lo que va a pasar y por la crisis económica y por todo eso. Y, por ejemplo, dormir es una de las cosas más importantes para mantener nuestro sistema inmunológico. Y otra de las recomendaciones que les queremos hacer en ese sentido es que 4 horas antes de dormirse, si se duermen a las 10, desde las 6 de la tarde, dejen de ver pantallas, es decir, empiecen a jugar de otra manera, turista, memoria, lo que quieran, pero o empiecen a sacar libros análogos. Es súper importante, por ejemplo, que cambien toda su iluminación para que sea mucho más amarilla, y porque la luz blanca hace que te despiertes. Entonces necesitamos luz amarilla. Hoy más que nunca tenemos que cuidar sobre todo nuestro ciclo a la hora de dormir. Entonces es bien, bien importante que estemos viendo cómo hacerles y tomar ese break for news. Hagan ejercicio, eso también va a ayudar. Hay muchas cosas que pueden hacer casi que sentados, las pesas, o sea, hay cosas que podemos hacer, pónganse esta rutina, igual hay muchísimas aplicaciones que ayudan con esto y también conectar con otras personas, preguntarles cómo están, todos tenemos amigos en muchos lados, si tienen los hijos cerca o no, es bien importante, pero todas son estas mejores prácticas del World Health Organization que está revisando. Entonces, como les decía, la comunidad es bien, bien importante, y me voy a ir un poquito más rápido, pero yo creo que la cosa más importante de este taller y este webinar
es que el home office llegó para quedarse, es una herramienta para la actualidad. Tenemos que establecer acuerdos, tenemos que establecer mejores prácticas, no solo en estos tiempos de emergencia, sino en general. Es decir, tenemos que aprender cómo se lidia con nuestra familia, cómo se lidia con el trabajo, cómo te aíslas. Verdaderamente, esto que les dijimos de la disposición del escritorio, donde tú tienes la pared atrás y estás creando tu burbuja, y eso es bien importante porque estás delimitando y no necesitas ser un espacio grande, puede ser muy chiquito, pero de verdad no pongan el escritorio contra la pared, pongan su respaldo contra la pared. Esto va a ser bien Sí, importante. o sea, exacto, o sea, yo quiero, o sea, y por ahí leí una de que decía, si ya ahorita por esta parte de la cuarentena, lo que sea, con esto del coronavirus, nos fuimos al home office, pues demuestren que se puede hacer en sus empresas para que Claro. ya sea una práctica que se pueda hacer a largo plazo y no solamente en estos momentos, porque esto va a ayudar en mucho, beneficia en mucha parte de traslados, de economía, de productividad, etcétera. Entonces, era demuestren que sí se puede, ¿no? O sea, digo, habrán trabajos que obviamente no se pueden llevar a home office, pero si se pueden llevar a home office y nunca se han llevado, pues demuestren que sí se puede, obviamente con esta parte de los acuerdos que se tienen que realizar. Y bueno, Silvia Valencia habla de que cómo hacer que el equipo se establezcan los horarios. Esto es parte de los acuerdos, por eso es bien importante establecer acuerdos. Si ustedes tienen una condición especial, yo creo que es también bien importante y es muy importante que las empresas sean sensibles a que si tienes hijos, no es lo mismo que si no tienes. Si tienes hijos en casa, además, tú establece cuáles van a ser tus horarios para decir, a ver, yo puedo estar de 8 a 10, después voy a estar media hora o una hora atendiendo a mis hijos, después de 11 a 1, después, o sea, cumples las horas que tienes que cumplir, pero a lo mejor tu horario va a estar más extendido porque tienes que hacer estos breaks para hacer la comida, para atender a tus hijos, para todo este tipo de cosas. Entonces, acuérdense que lo más importante son los acuerdos y que a veces no es lo mismo si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás completamente solo, pues te echas todo. Cada quien tiene que entender Sí, cuáles que, sus riesgos y cuáles ajá, o son sea, sus situaciones. en estos acuerdos tendrías, o sea, para cada empresa este es el acuerdo como general, estos son los horarios. Exacto, home office no es estar 24 horas disponible, eso también es quitarse esa idea. Este es el horario y en cada empresa tendrías que entonces individualmente saber las condiciones de cada uno y establecer, ¿no? Cuando yo viví en Barcelona, obviamente, no podía tener el horario de 9 a 5 en México, ¿no? Pero entonces yo trabajaba lo más posible, o sea, yo trabajaba de 1 de la tarde de Barcelona a 9 de la noche para estar lo más temprano, o sea, el tiempo de la mañana de México y poder responder. Entonces, en la oficina en México sabían que yo podía estar, estaba disponible, ¿no? Toda la mañana y que si en la tarde obviamente no contestaba, pues era porque estaba dormida en el otro uso horario, pero que desde temprano ya al día siguiente iban a tener una respuesta mía, ¿no? Entonces, cómo sí tienes que hacer estos acuerdos individuales y establecer, pero sí hay unos acuerdos generales y luego tendrías que hacer unos particulares y no es estar disponible 24 horas, ¿no? Porque también esta parte de que todos tengamos vida, calidad de vida, pues es muy distinto. Entonces, Ángel Marroquín dice que cuáles son los impactos en cuanto a productividad en las empresas al hacer home office. Y entonces, nuestra experiencia es que en el home office te puedes volver incluso muchísimo más productivo, pero sí tienes que establecer objetivos. Entonces, eso es bien importante. A toda la gente que nos está dejando su mail, les vamos a mandar como mejores prácticas, recursos, libros de cómo se establecen objetivos, las mejores prácticas, links. De todas maneras, no se preocupen, lo vamos a publicar en nuestras redes de todo lo que hemos estado aprendiendo, porque se nos hace fundamental acelerar este aprendizaje de home office para poder ser muchísimo más productivos en todo sentido. Entonces, muy importante ver que el home office puede ser muchísimo más productivo. Nos ha pasado en muchos de los edificios que estamos trabajando que antes tenían 10 pisos y ahora tienen 6 porque están haciendo un modelo diferente y la gente se está yendo a home office, y entonces tienen que rentar muchísimo menos espacio de oficinas. Creemos que no es una tendencia, las oficinas no van a desaparecer, pero definitivamente la gente va a empezar a hacer muchísimo más home office
Y este momento es un acelerador total para que podamos hacer eso. Entonces, vamos a ver muchas cosas en ese sentido de que la gente se va a dar cuenta que esto funcionó. Otra de las cosas que hemos visto es que las empresas estamos muy preocupadas por la seguridad de que pues ahora se llevan la computadora a casa y pues está expuesta toda nuestra información, ¿no? Yo sí quiero decirles que parte de los acuerdos, pues hay que firmar códigos de ética y reforzar muchísimo esas cosas. Este es un momento en donde todos tenemos que actuar con muchísima integridad. Sí. Alguien hablaba de los millennials, de que se iban y cambiaban muchísimo de empresas. Todos podemos cambiar de empresas, pero podemos seguir teniendo integridad. Ok, o sea, por ejemplo, mi hermana que es abogada, que obviamente pues hay un tema de confidencialidad más fuerte, pues en su oficina obviamente tiene una computadora que tiene todo integrado, que digo, ahí ya es de sistemas, en donde ella no puede estar, ya sabes, copiando nada en el USB y llevándose la información. O sea, creo que sí ya hay herramientas y softwares que ayudan a la parte de confidencialidad de las ciertas actividades. Entonces, creo que cada empresa también se tiene que adecuar a estos sistemas y pues obviamente, bueno, toda la parte de la productividad es impresionante. Justo hoy estaba platicando con una de la oficina y me decía, es que ahora siento que he estado muy bien señalando mis objetivos y hasta siento que no estoy terminando, ¿no? Y entonces estamos desarrollando y pues somos hasta mucho más productivos que a veces en la oficina, donde pues tienes muchos más distractores de platicar y de esto, bla, bla. Entonces también creo que hay una mejora, ¿no? Es un ir y venir entre el home office y el estar en la oficina, creo que es una buena forma. Y una de las cosas que les quiero platicar es que uno de los descubrimientos que yo creo que todos están haciendo es que muchas juntas presenciales en donde te tardas una hora en ir y una hora en regresar, se podían haber arreglado con una llamada. Eso es lo que nosotros, o sea, estamos más sorprendidos, somos muchísimo más productivos justamente porque no tenemos todo este tiempo de estarnos transportando. O sea, la Ciudad de México y muchas ciudades tienen muchísimo tráfico y ahora pues somos más eficientes solo porque no nos estamos transportando y gente que estaba muy reticente a hacer juntas virtuales, pues ahora no le queda de otra. Entonces, y nosotros amamos las juntas virtuales y siempre las proponemos y siempre nos dicen, no, es que los quiero ver y no sé qué. Y ahorita están viendo como pues tener que migrar a esto porque pues las circunstancias y pues van a ver que también pues se pueden llegar a los mismos acuerdos, se puede llegar a lo mismo y nos ayudamos en traslados y en tiempos y a veces pues muchas de las juntas que conocemos podrían ser una llamada. Creo que por ahí también vi un meme que esto iba a ayudar a darnos cuenta que a veces el irnos trasladando a una junta, ¿no? Yo tengo un proyecto fuera de México y nos hicieron ir y lo que nos fueron a decir, porque querían vernos, se podía haber sido en una llamada por teléfono, ¿no? Y entonces perdimos todo el día en esa junta. Por ejemplo. Y de verdad, la otra cosa que también quiero decirles es que ser profesionales hoy más que nunca con el home office es importantísimo. Y aquí está Lucrecia, también está hablando de que es muy importante hacer las minutas. Entonces, definitivamente en las reuniones virtuales, en todas las cosas de interacción, es muy importante hacer minutas y sobre todo, igual también podemos compartirles con mucho gusto cómo hacemos nosotros las minutas, porque tiene que tener el objetivo, el responsable y la fecha en la que quedaron estos acuerdos. Entonces, hay muchos acuerdos que se tienen que seguir sumando a lo que estamos aprendiendo de home office y de verdad nosotros vemos esto muy positivo porque creemos que vamos a ahorrar muchísimo tiempo de transporte después y vamos a ser mucho más eficientes y productivos y bueno, estamos apostándole a eso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este webinar. Les vamos a compartir la presentación a toda la gente que dejó. También la vamos a poner en nuestras redes para que la gente lo siga. Y pues les agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que toda la gente está llena de juntas virtuales. Ojalá que todos estos tips les ayuden. De verdad, cuiden su ergonomía, cuiden su nutrición, cuiden su mente y seamos productivos porque tenemos que sacar a todo el mundo adelante y hoy más que nunca la sustentabilidad, una manera sana de vivir
es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, muchísimas gracias. Les agradecemos que hayan participado en nuestro webinar. Sabemos que tenemos gente de muchos lados, de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, de todo México. Muchísimas gracias y vamos a ver qué más podemos hacer para contribuir en estos tiempos y ayudar a que la gente tenga muchos más recursos, hacer una comunidad más fuerte y bueno, les agradecemos a todos su presencia en estos webinars. Y cualquier cosa que ustedes nos puedan compartir, lo agregamos a las mejores prácticas, que eso siempre, siempre es importante. Nosotros compartimos lo que sabemos, pero sabemos que hay una riqueza gigantesca en toda la comunidad y necesitamos hoy más que nunca hacernos más fuertes entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.